Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, bendecida familia. De veras que es un gusto estar llegando hasta la intimidad de sus hogares a través de este programa Escudriñando las Escrituras. Todos los miércoles lo estamos haciendo desde las 7 de la noche como un programa especial, en el sentido que nos sentamos y nos queda un momento de tiempo como para poder escudriñar las Escrituras y luego pues comentar sobre un tema en especial. Así es que el tema para este día es prosigo a la meta. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, antes de iniciar con el tema, vamos a comenzar a exaltar al Señor. Ahí vamos a comenzar. Y después de que alabemos al Señor, vamos entonces a proseguir con el tema prosigo a la meta. Muy bien, escuchemos esta alabanza. Una mañana a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió. Yo le dije, soy muy joven, Señor, y quiero gozar. Me miró y se sonrió y muy triste se alejó. Una tarde a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió. Yo le dije, tengo un amor, Señor, y no lo puedo dejar. Me miró y se sonrió y muy triste se alejó. Una tarde a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió. Yo le dije, tengo un amor, Señor, y no lo puedo dejar. Me miró y se sonrió y muy triste se alejó. La noche ha llegado, empieza a oscurecer, mi cuerpo ya cansado, Señor, no sé qué hacer. Entra, Señor, la puerta que está abierta, entra ya. Me miró y me sonrió, y en sus brazos me tomó, me limpió y me cambió y me salvó. Me miró y se sonrió, en sus brazos me tomó, me limpió y me cambió y me salvó, me salvó.
yo te seguiré y haré yo tu voluntad. Yo te seguiré y sé que tú me guiarás. Y tú que en mí estás, serás quien me guiará. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. Y tú que en mí estás, serás quien me guiará. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. El reino de los cielos cada día más fuerte estará, pero tu palabra dice que los valientes lo arrebatarán. Y tú que en mí estás, serás quien me guiará. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. Y tú que en mí estás, serás quien me guiará. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Bien, hemos alabado al Señor, que bueno es el Rey porque nos permite exaltarle, y eso realmente es bueno, pues sí, dice la Biblia que Él habita en la alabanza de su pueblo. Vamos entonces a dar inicio con el tema. Decía hace un momento que el tema de esta noche es prosigo a la meta. Ese es el tema. Pero no sin antes hablar sobre qué es la meta, por ejemplo. Muchos tendemos a confundir lo que es lo que es meta con lo que son objetivos. Objetivo es lo que yo persigo y la meta es a dónde es que voy a llegar, en cuánto tiempo, a qué punto de referencia voy a llegar o hasta qué distancia voy a alcanzar. Entonces, cuando el tema que esta noche nos ocupa es prosigo a la meta, lo que estamos queriendo decir es hasta dónde yo estoy calculando llegar. Es decir, hacia dónde, a qué punto es exactamente que yo quiero llegar o alcanzar. Dicho esto, es importante decir que los cristianos deberíamos, oiga bien, tener muy claras nuestras metas. Esto es bien importante. Resulta de que como evangélicos no podemos ignorar de dónde venimos, para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo aquí, qué es lo que yo persigo. Todo eso el cristiano debe tener claro. Es decir, hasta dónde quiero llegar, qué es lo que yo quiero alcanzar. Porque de repente nosotros nos preguntamos y decimos, para el caso, ¿por qué soy evangélico? ¿Qué me tiene acá? ¿Qué persigo?
¿Qué busco? ¿Qué quiero lograr? Todas estas preguntas es buena que las hagamos porque así vamos a ir definiendo y aclarando las metas que nosotros perseguimos. Eso es bien importante. El ser evangélico no es solamente ser evangélico por ser evangélico. ¿Usted es evangélico? Sí. ¿Y cuál es su meta? No sé. ¿Hacia dónde va? No sé. ¿Por qué es evangélico? No sé. Yo solo me congrego, solamente voy. Muchos de nosotros realmente tenemos esa deficiencia, a muchos nos pasa, que no sabemos realmente ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni qué queremos, hasta dónde queremos llegar, y esto es bien importante. Esto yo lo pongo, por ejemplo, como cuando usted se sube a un autobús o a su vehículo y alguien le pregunta ¿para dónde va? Sería risible que la respuesta fuera, mire, no sé. ¿Cómo que usted sale de su casa hacia un destino y no sabe para dónde va? No sé. Sería risible. Por eso es necesario que los cristianos debiéramos tener, oiga bien, debiéramos tener unas metas bien claras. Eso es bien importante realmente. ¿Por qué? Porque así usted ya sabe qué quiere perseguir, hacia dónde quiere llegar. Eso es bien importante. En el libro de Mateo, en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 13 al 16, encontramos una palabra. Y esto dice de la siguiente manera. Capítulo 5, vamos a ver, versículo 13 al versículo 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal, dice, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra, dice, a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de aclarar, de tener en claro cuáles son nuestras metas, quiénes somos, para qué estamos, hacia dónde vamos. Esto es bien importante. En el libro de los Salmos, en el capítulo 19 y en el versículo 12, fíjese bien, se hace una pregunta el salmista y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oiga bien, en este sentido, creeríamos de que, bueno, nadie de nosotros es infalible, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene dentro de sí como persona algunas cosas quizás no claras, algunas cosas por ahí no entendibles. Por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y él dice, el salmista, líbrame aún hasta de los que me son ocultos. Dios quiere pues que nosotros no seamos conformistas. Dios quiere realmente que nosotros seamos personas que día a día vayamos buscando una mejora continua. Es decir, que no nos estemos ahí como estancados a lo que ya somos evangélicos. Aquí me voy a quedar, por ejemplo, ya recibí al Señor y cada uno de nosotros vamos a caminar aquí solo por caminar, como quien dice, me congrego, me siento, me voy, mañana vengo. Fíjese que no. Dentro del tema que estamos viendo, que debemos de perseguir esas metas, es decir, estar en claro qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde vamos, comencemos por no sentarnos. Comencemos por no ser conformistas. Comencemos por lo que dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo cuando escribe a los hermanos en Filipos, capítulo 3, versículo 12.
dice su palabra. Versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, oiga bien, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, fíjese bien, voy caminando, por ver si logro asir, tomar, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo, es decir, por lo cual fui tomado por Jesucristo. Versículo 13. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, oiga bien, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que sigue por delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Mire qué interesante. Pero yo, dice el apóstol San Pablo, escribiéndole a la iglesia en Filipo, dice, prosigo a la meta, es decir, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No, óigame bien, dentro del Evangelio, si hablamos de proseguir a la meta, estamos hablando de que cada día debemos de ir avanzando, cada día debemos de ir caminando, cada día debemos de seguir dando pasos mejorando. Es decir, no es que lo haya alcanzado todo, dice el apóstol San Pablo. Al Señor no le gusta la gente conformista, ¿sabe? Al Señor le gusta aquella gente que si ya logró un punto, mañana tiene que lograr 2 puntos. Que si mañana logró 2 puntos, pasado mañana tiene que lograr 3 puntos. Y que el cristiano vaya de aumento en aumento y de gloria en gloria. Es decir, si es que, ¿verdad? Si es que cada uno de nosotros realmente siente dentro de sí ese deseo de seguir abundando más y más en el Señor. Esto es bien importante. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué debemos trazarnos metas específicas? Fíjese que hay 2 clases de metas, igual que los objetivos. Hay objetivos generales y hay objetivos específicos. Es decir, lo que yo quiero lograr en una forma macro y lo que quiero lograr punto a punto. Dentro de las metas es igual. Cuando hablamos de metas específicas, oiga bien, es porque tenemos que ser bien claros, conocer bien puntualmente sobre qué quiero marchar. Esto es bien importante. Primero, es importante que cada uno de nosotros tracemos metas específicas por potenciar, en primer lugar, nuestra fe. Por potenciar nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, dice en el libro de los Hebreos. Es la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es aquello que yo creo que está, aunque no lo vea. Hacer cierto algo que aún no me ha venido. Entonces, en primer lugar, para trazarme metas específicas, en primer lugar, debo de potenciar mi fe. Mi fe. En el libro de Filipenses, la carta de Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Esto es bien importante. No es que lo haya alcanzado todo, es decir, no lo he visto todo, pero yo prosigo esa meta en virtud de llegar a obtener los logros para los cuales Jesucristo me ha llamado. Mire qué interesante. El cristiano que no se hace metas realmente no sabe para dónde va. No conoce el alcance hasta donde quiere llegar. Sin embargo, en primer lugar, para poder potenciar específicamente lo que yo quiero, tengo que fortalecerme en la fe. En algo de que yo no he visto, pero sí debo de creerlo. En algo, por ejemplo, la meta es un día llegar a la presencia del Señor.
Mi objetivo podría ser la salvación. Mi objetivo es ser salvo. Mi meta es llegar a reinar con Jesucristo. Pero para ello, en primer lugar, ya dije, tenemos que potenciar la fe, creerlo. Hay evangélicos que siendo evangélicos dudamos y decimos a saber si será cierto, a saber si no será cierto. Nos hablan del rapto, nos hablan de la salvación, nos hablan de vivir una eternidad en Cristo Jesús, nos hablan de tantas cosas. ¿Será cierto? El evangelio se alcanza realmente, en primer lugar, por la fe. Si usted no cree realmente en lo que está escrito en la Biblia, yo creo que entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Acuérdese de que prosigo a la meta. Acuérdese de que nosotros los evangélicos debemos de tener una meta bien definida. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Es bien importante. Para ello, en primer lugar, ya dije, vamos a potenciar la fe. Qué interesante. En segundo lugar, para lograr ir prosiguiendo a la meta, en segundo lugar, debo de moldear mi carácter. Fíjese bien, debo de moldear mi carácter. El apóstol San Pablo, aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, acabamos de leer, dice el apóstol San Pablo, no que ya lo haya alcanzado, no que sea perfecto. Cuando hablamos nosotros de proseguir, estamos hablando de serie de pasos. Estamos hablando de un procedimiento que nosotros debemos de seguir hasta llegar a la meta que nos hemos definido. Para ello es necesario entonces ir moldeando el carácter. Y como estoy hablando de pasos, estoy diciendo acá, repitiendo lo que dijo el apóstol San Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, ni tampoco que yo sea perfecto. Nosotros poco a poco, en ese proseguir a la meta, en ese paso a paso, en ese avance que debemos de llevar en el evangelio, ahí es donde vamos perfeccionando, moldeando nuestro carácter. Mire qué interesante. Ahí mismo, en el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno el evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente y oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es decir, esto de combatir en la fe del evangelio, de caminar en el Señor, habla que paso a paso tenemos que ir moldeando el carácter que hay en cada uno de nosotros. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto de proseguir la meta, esto de alcanzar la meta, esto de llegar hasta donde queremos llegar, en primer lugar, se requiere de potenciar la fe, ya lo dijimos. En segundo lugar, de ir moldeando el carácter de cada uno de nosotros. Esto es sumamente importante. Tercero, bueno, además de estos dos elementos que acabo de decir, nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que estamos haciendo. En el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Mire qué interesante. Versículo 14, vuelvo otra vez, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire qué interesante. Es decir, me he puesto una responsabilidad. ¿Sí? Proseguir la meta es responsabilidad mía. ¿Ok? Primero dijimos potenciar la fe. Segundo dijimos moldear mi carácter. Y tercero dijimos también que esto de proseguir hacia la meta, porque dice yo prosigo la meta,
Yo mismo, dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero voy hacia adelante. Es bien interesante porque este tercer paso en el que vamos prosiguiendo la meta habla de la responsabilidad. Cada quien es responsable. Le hemos dicho, el Evangelio no le procura salvación en grupo, fíjese. El Evangelio le está dando salvación individual, ¿sabe usted? ¿Sabía usted de que donde usted se congrega, no todos van a proseguir la meta? No todos van a alcanzarla. ¿Sabía usted que la salvación es personal y se cree tú? La salvación es personal. Y por consiguiente, como el salvarse, es decir, proseguir a la meta, llegar a la meta, es de carácter personal, no es grupal, sino que es de cada quien, entonces la responsabilidad se vuelve individual. Ojo con esto. No es que usted se salve porque está en X iglesia o Y iglesia, o que el Señor va a levantar a X iglesia, pero a la Y iglesia la va a dejar. El Señor no viene a levantar en grupos, no, la salvación no es colectiva. Alguien dijo, los de aquella iglesia se van a salvar, los de la otra iglesia no se van a salvar. Y así andamos como que somos jueces nosotros, dictando quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Pues la salvación no va a ser por iglesia. La salvación, es decir, el llegar a la meta no es que todos los de la iglesia San Juan 5:39 van a ser salvos. Eso no es cierto. Quien alcance la meta, ese es individual. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el apóstol San Pablo habló de los que corrían en un estadio, en una pista. Uno se lleva la corona, solamente es uno. El que se esforzó, el que corrió, el que se sacrificó, el que lo hizo mejor, ese es el que llega. Esto es igual. Para lograr llegar hasta la meta, que se llama salvación, es decir, el reino de Dios, entonces esto implica una responsabilidad personal. Esto es bien interesante saberlo porque a veces nosotros decimos, y como fulano, este ni ora, ni se congrega, el otro ni lee la Biblia, el otro apenas llega, vaya. Entonces nos adaptamos a la responsabilidad o irresponsabilidad de cada uno. Eso es lo que sucede. Y como vemos que aquel les hará peor si vemos que es un líder, peor si vemos que es un pastor. No, si mi pastor es Aragán, no, ¿para qué? Entonces nosotros nos envolvemos en el grupo, ya sea de los haraganes, en el grupo de los responsables, en el grupo de los irresponsables, y ahí nos identificamos. Y ahí queremos ir como la puñada, ¿verdad? El montón. Eso no es así. Proseguir a la meta, en primer lugar, es responsabilidad personal. Ya dijimos, 1, debemos de potenciar nuestra fe. 2, debemos de moldear nuestro carácter. 3, creer de que proseguir a la meta es mi responsabilidad. Es decir, que es una responsabilidad no grupal, es mi responsabilidad, es individual. Que el otro se va quedando, ahí déjelo, usted apúrese. Que aquel ni se congrega, problema de él. Ni lo critique, ni le diga nada, pero usted sí hágalo. Hágalo, porque la responsabilidad es mía, es personal. ¿Ok? Porque acuérdese de que todos vamos a proseguir esa meta. Y para poder llegar a la meta que nos hemos trazado, específicamente, necesitamos el esfuerzo, no grupal, es un esfuerzo personal. Para poder alcanzar la meta, también es necesario enfocarse, mantenerme enfocado. Fíjese bien. En el libro en la carta a Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 13, el apóstol San Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo, dice, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Es decir, enfocarse. Olvídese lo que queda atrás, olvídese de los que están al lado suyo, enfóquese. ¿Qué es enfocarse? Fíjese que vamos a traer este ejemplo. Cuando un fotógrafo o cuando, sí, alguien que anda con esas cámaras, por ejemplo, se enfoca en algo,
es decir, el lente lo ubica hacia la toma que quiere realizar. Fíjese bien, enfocarse es como tener la dirección de lo que nosotros queremos alcanzar. Si es un fotógrafo, el fotógrafo enfoca, ¿verdad? Centra la toma y dispara. Entonces, en cuarto lugar, necesitamos enfocarnos en la meta. Dice el Señor, viendo el blanco perfecto, dice que es Cristo. Autor, dice, y consumador de la fe, dice. Así dice. ¿Qué quiere decir? Que su mirada debe estar enfocada hacia Cristo, a la meta. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Si su visión está puesta hasta ahí, usted está enfocado, entonces realmente sí le aseguro que usted va a alcanzar lo que usted se ha propuesto. En la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo escribe en el capítulo 9 y versículo 26 y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Mire, como quien golpea el aire, no, así no, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el apóstol San Pablo, yo voy corriendo, pero no a la aventura. Yo peleo, pero no como quien golpea el aire. Es decir, prosigo la meta, pero me enfoco en lo que yo quiero. Me alineo, me defino en lo que yo quiero y voy a alcanzar lo que yo quiero. No como a la aventura, dice. Como quien dice, a lo que salga. Habemos evangélicos que vamos caminando a lo que salga. Hoy voy al culto, mañana no voy, hoy ahora oro, mañana no, hoy peco, mañana no peco, ahí vamos, ¿verdad? Tal vez. En El Salvador decimos, tal vez de chiripa, tal vez a la suerte. ¿Quién quita por ahí? Así no es el evangelio. El evangelio no es que yo camine hasta a ver hasta dónde llego, a ver hasta dónde aguanto, a ver hasta dónde alcanzo. No, debemos de mantenernos enfocados en el punto a donde queremos llegar. Muy bien, esto es bien interesante, para no ir caminando a la deriva, a la loca, sin objetivos, sin metas, sin nada, sin visión que perseguir. Sencillamente, ahí voy caminando. Eso no es el evangelio. Tenemos que estar definidos en algo. Por eso decimos, y estoy volviendo a repetir, primero, potenciar mi fe. Para proseguir a la meta debo de potenciar mi fe. Y lo dije de primero porque sin fe no podemos hacer más. La base fundamental de todo lo que yo hago en el evangelio está anclada en lo que se llama fe. Si yo no tengo fe, lo segundo que haga no me va a servir. ¿Cómo voy a caminar yo o decir prosigo a la meta sin fe? Si a Cristo no lo hemos visto. No hemos visto el reino que nos está ofreciendo. Nos los está prometiendo. Y si no tengo fe, entonces ¿para qué voy a llegar hasta allá? Si a saber si va a resultar, pues. Entonces, lo primero que debe de haber en cada uno de nosotros es fe. Segundo, en el camino vamos moldeando el carácter. Tercero, debemos de ser responsables. Mi responsabilidad, no la de los demás. Cuarto, mantenernos enfocados. Es decir, mantener esa línea, mantener esa visión de qué es lo que yo quiero alcanzar. Esto es igual como los estudiantes. Cuando alguien se matricula, ¿y qué querés estudiar vos? No sé. No sé. O sea, es bien hasta da risa poner este ejemplo. No sabe qué quiere estudiar. Ahora es diferente cuando yo llego y digo, sí,
voy a estudiar para esta carrera, voy a estudiar para esta otra, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Es decir, enfocarme en lo que yo quiero alcanzar. Entonces así es el Evangelio. Enfóquese en Jesucristo. Enfoquémonos en ese camino. Él lo dijo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Prosigan en la meta, en ese camino, en el camino de Jesucristo. ¿Ok? Bien. Como quinto paso para proseguir a la meta es que debe de haber motivación. Debe de haber motivación. El apóstol San Pablo, lo que acabamos de leer, dice, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Debe usted de estar motivado en lo que el Señor le ha ofrecido. Si usted no se motiva en ello, olvídese. Mire, sabemos creyentes que hasta nos cuesta ir a una reunión, a un culto. Estando en el culto, ahí estamos, qué largo está esto, qué aburrido está esto. Si usted no está motivado, no va a correr. Si usted no está motivado, no le van a sacar carrera. Una persona motivada le gusta y dice, yo voy, prosigo a la meta, quiero alcanzar realmente, lograr estar con Jesucristo. Una persona motivada olvida lo que queda atrás. Mira, hay mucha gente que anda cargando su pasado todavía. Ay, que yo sufrí aquí, sufrí allá. Ay, que yo tuve mi mamá. Ay, que mi papá cómo era. Ay, que... Y allá estamos viviendo del pasado. Ay, que fíjese que yo era un perdidito, que pobrecito era yo mi vida, que en aquel tiempo, y ahí estamos estancados. Ese tipo de gente no está motivada. El que está motivado se le olvida lo que pasó ayer y hoy va caminando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Hay evangélicos que no están motivados y cualquier cosa ya, ay, es que no se me olvida cómo predicó el pastor. Ay, es que todavía me siento resentido de hace 20 años. Un día me decía alguien por ahí, mire pastor, me dice que yo estoy resentido porque usted predicó un mensaje que sí me hizo sentir mal. A ver, le digo yo, ¿cuándo fue eso? Discúlpeme. No, me dijo, ya hace como unos 30 años, me dijo. Hace 30 años un mensaje le hizo sentir mal y le causó resentimiento, ya no había motivación. Y a los 30 años viene esta persona a decir de que está resentido, 30 años, por un mensajito que oyó hace 30 años y que se sintió mal y que seguía hasta el día de hoy resentido. Mire, uno escucha mensajes que a veces uno siente que le duelen. Ay, dice, por mí lo dice. Pero si estamos motivados, cuando usted oiga un mensaje que diga a usted que es para usted y que sienta que le cayó ahí, no se sienta mal, no se desmotive. Motívese más, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que la motivación es bien importante, démosle para adelante, olvidemos realmente lo que pasó atrás, allá que quede, así dice Pablo, cuando le escribe aquí a los Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvídese lo que pasó ayer y usted sigue corriendo ahora, corre y corre y corre porque queremos alcanzar la meta. Es decir, quiero lograr lo que Jesucristo me ha ofrecido. Y no quiero quedarme por un hermano, por eso es que la Biblia dice, no viendo ni a izquierda ni viendo a derecha, sino el blanco perfecto que es Cristo. Porque si yo me fijo en este hermano, me fijo en el otro, me fijo en aquel, me fijo en aquella, me voy a quedar más desmotivado de lo que estoy todavía. Ay, no, es que a mí no me quiere, aquí no hay amor. ¿Qué fulano no me habló? ¿Qué el otro aquí? Wow. Y eso es lo que pasa en nuestra vida realmente. Hermano, motivémonos, por favor. Motivémonos. Olvídese lo que pasa alrededor, que realmente su meta sea únicamente Jesucristo. Motivémonos, ¿sí? Motivémonos. Es necesario motivarse porque vamos prosiguiendo la meta, ¿sí?
Fíjese que el apóstol San Pablo, para motivarnos, habla de recompensa. Y dice en el libro en la carta de Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 14, dice que él va hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así lo dice el apóstol San Pablo. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, y en el versículo 25, también dice el apóstol San Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, nuestra corona es incorruptible. ¿Qué le parece? Si vamos prosiguiendo hacia la meta, en primer lugar, Dios nos está ofreciendo un premio. Dice el premio del supremo llamamiento. El apóstol San Pablo, cuando escribe acá la primera carta de la iglesia que está en Corinto, en el capítulo 9 y versículo 25, habla de corona. ¿Qué quiere decir? Que si alcanzamos a llegar a la meta, si lo logramos, no va a ser por gusto la caminada, no va a ser por gusto el sacrificio, hay una corona. Y dice, muchos corren por una corona incorruptible, mas nosotros, dice el apóstol San Pablo, corremos y nos esforzamos por una corona que no es corrupta. Así lo dice. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿verdad? Sino que tiene, ya lo dijimos, definido lo que ha perseguido. El versículo 27, el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, dice, ¿verdad? Los que no son cristianos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, los evangélicos, para recibir una corona incorruptible. Y esto él está poniendo acá el ejemplo de aquellos que van en el estadio, de aquellos atletas que luchan, se abstienen de muchas cosas para ganar una corona. Una corona corruptible, material. En cambio, los evangélicos, dice el apóstol San Pablo, debemos de luchar y abstengámonos de pecar, busquemos la santidad, motivémonos, enfoquémonos, seamos responsables, cambiemos el carácter, potenciemos nuestra fe para lograr una corona incorruptible. Es decir, para que seamos coronados y vivamos con Jesucristo para siempre. Esa es la meta. Esa es la meta. Pero dije hace un momento de que necesitamos que nuestras metas sean claras. Fíjese bien. Necesitamos que las metas sean definidas. Que tengamos en claro qué es. ¿Qué es? En primer lugar, es necesario que tengamos nuestras metas definidas para enfocar nuestras vidas. Ya no es, como dije hace un momento, enfocando allá el punto a donde voy, sino enfocar mi vida. Es decir, enfocarla en el sentido de realmente quién soy, qué hago y qué pretendo ser en el Evangelio. Eso es bien importante. Fíjese que en el libro de Jeremías capítulo 9, en el versículo 23 y 24 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, dice, ni en su valentía alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, que nuestras vidas no se enfoquen en nosotros mismos, que nuestra vida esté enfocada realmente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sencillamente. Entonces es necesario definir las metas, primero, para enfocar mi vida. Segundo, para poder revisar mis motivaciones. Allá hablábamos de que teníamos que estar motivados. Aquí estoy hablando ahorita de que es necesario para revisar mis motivaciones. Es decir, estaré motivado. ¿Cuánto estoy motivado? ¿Cuánto estoy motivado? ¿O no estoy motivado? ¿O me he vuelto un evangélico de costumbre? Ahí vamos, sin motivación, pero ahí estamos.
porque ya se volvió una costumbre el estar llegando. Ya se volvió una costumbre el andar con mi Biblia. Que me digan, hermano. Pero no hay motivación, que es una cosa totalmente diferente. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y versículo 3, el apóstol San Pablo dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a todos los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hago las cosas por costumbre, pero no lo hago realmente por una verdadera motivación, no sirve de nada. Entonces es necesario, ya dije, enfocar mi vida. Segundo, motivar mi vida. ¿Sí? Ver hasta dónde estoy motivado, hasta dónde no estoy motivado, porque esto me va a servir para una cosa. Dentro de ese caminar hacia la meta, me va a servir para depender más de Dios. Me va a servir para depender más de Dios. Esto es bien importante realmente. Es bien importante porque sí, oiga bien, yo aprendo a depender de Dios. Cada uno de los pasos que yo dé, cada una de las cosas que yo haga dentro del Evangelio, va a ser con la ayuda del Señor. Esto es bien importante. Y si yo dependo del Señor, Dios me va a ayudar. Pero si yo hago las cosas por mí mismo y no sé hasta qué punto yo estoy motivado o desmotivado, no puedo alcanzar lo que yo quiero. Ojo con esto. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, pues, apartado de mí, dijo, nada podéis hacer. Entonces, para lograr llegar a la meta que yo quiero llegar, para proseguir esa meta, debo de depender del Señor. El profeta Zacarías, en su libro, en su capítulo 4, y en el versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué le parece? Bueno, Josué, pues, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Qué le parece? En este sentido, entonces, vemos de que por su espíritu, por su palabra, ¿verdad? Por su fuerza, es que es menester de que cada uno de nosotros dependa más y más del Señor. Entonces, todo esto no puede realmente suceder si es que no estamos, óigame bien, dependiendo del Señor. Sería mentira decirle que vamos a lograr llegar a la meta porque yo tengo fuerza, porque yo soy inteligente, porque yo puedo. No. Todo lo que estoy hablando es necesario que sea mediante, oiga bien, la ayuda de la dependencia de Dios. Así de fácil. Tenemos que depender del Señor. ¿Sí? Vean. Ahora, las metas no pueden ser solo metas, solo por decir voy a tal lugar. No, nuestras metas deben de ser sólidas. Qué interesante es esto. La meta debe de ser sólida. ¿Ah? Pero, ¿cómo puedo trazarme metas sólidas? Porque no es una meta solo por trazarme metas, esa es otra cosa. Ya que estoy hablando de trazar metas, de proseguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, recordemos de que para esto es necesario, óigame bien, no solamente trazarse metas, sino que las metas tienen que ser sólidas. Pero ¿cómo tiene que hacerse esto? En primer lugar, tomando una buena decisión. Tomar una buena decisión con disciplina. ¿Sí? Segundo, esas buenas decisiones con disciplina, fíjese bien, deben de ser alcanzadas conforme a lo que establece el Señor, no a lo que yo establezco. Alcanzar una meta a mi estilo pudiera ser fácil, pero llegaré.
trazarme una meta a la voluntad de Dios, al estilo de Dios. Es difícil. Cuesta, sí cuesta, no es fácil, pero se puede. El apóstol San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Así dice el apóstol San Pablo. Entonces, realmente para alcanzar una meta no es solo caminar, porque mire, habemos muchos evangélicos que caminamos a mi estilo, a lo que yo diga. Yo soy evangélico, pero así como a mí me gusta. El evangelio no se camina como al hombre le gusta. El evangelio debe de caminarse al estilo de Dios. ¿Cómo te gusta, Señor? Es decir, buscar la voluntad. Y eso es lo que cuesta. Hacer la voluntad mía no cuesta. Hacer la voluntad del Señor, eso es lo que cuesta. Fíjense que cuando el Señor sacó a Israel del cautiverio, lo llevó al desierto. Y lo mantuvo 40 años dando vueltas y vueltas por el desierto. Yo creo de que la voluntad del hombre hubiera sido, no, vámonos aquí más recto. Pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era que el pueblo de Israel conociera el desierto. Es decir, el evangelio no es tan fácil como yo lo llevo, pues. El evangelio no es tan fácil como a mí me gusta llevarlo, a mi estilo. No, el evangelio hay que llevarlo a la voluntad de Dios, al estilo de Dios. Y eso es lo que cuesta. Pero se puede lograr, sí, ¿cómo? Por ejemplo, enfoquémonos primeramente en pequeños cambios. Y en primer lugar, vamos a hablar de cambiar nosotros primeramente para lograr alcanzar la meta. Pensemos en lograrlo nosotros. Fíjese bien. Primero, en los pequeños cambios que tenemos que hacer aquí. Es que el problema es que mis cambios no los miro, mis defectos no los miro. Mis debilidades no las miro. Miro los de los otros. Aquel no es evangélico, aquel es mundano, aquel es aquí. Pero los míos no los miro. Entonces, en primer lugar, aprendamos entonces a enfocarnos en los pequeños cambios, pero en los de nosotros. No vea cambios de otros, sino en los míos. Es decir, ¿en qué debo de cambiar yo? Por pequeño que sea, comencemos en mis cambios. En segundo lugar, que las decisiones que nosotros tomemos sean decisiones en Cristo Jesús. Es decir, al estilo del Señor, no a mi estilo. Llevar un evangelio a mi estilo es bien fácil, pero llevar un evangelio al estilo del Señor no es tan fácil. Pero quiero llegar a la meta, entonces voy a tomar buenas decisiones al estilo del Señor. Ahora bien, cuando ya tomo esas decisiones, no solo es de tomarlas, tengo que administrar esas decisiones. Verificar si en efecto esa decisión es la correcta, no es la correcta, si estamos bien, si no estamos bien. Es decir, examinémonos. Así dice la Biblia, si nos examinásemos a nosotros mismos. Si aquellas decisiones que estoy tomando son las correctas, le agradarán al Señor. ¿Ah? Eso es bien importante. Resumiendo todo lo que se ha hablado en esta noche, el tema es prosigo a la meta. ¿Por qué debo de proseguir a la meta? ¿Para qué debo de proseguir a la meta? ¿Y cómo debo de proseguir a esa meta? En primer lugar, decíamos, potenciando la fe, moldeando el carácter, porque es nuestra responsabilidad, porque nos mantiene y debemos de mantenernos enfocados, debemos de tener motivación, ¿ah? Y al final de todo eso, si yo lo alcanzo, seré recompensado. No con una corona corruptible, como dice el apóstol San Pablo, sino con una corona incorruptible. Mejor dicho, no con una corona de ciprés, ¿verdad? Sino con la mejor corona que el Señor nos tiene preparado. Y esto es importante porque para ello hay que enfocar nuestras vidas. Para ello hay que revisar nuestras motivaciones y hay que también aprender, oiga esto que es bien importante, hay que aprender a depender del Señor. Esto es bien importante, ¿verdad?
Y esto lo vamos a lograr, como dije hace un momento, enfocando nuestros pequeños cambios. Por ahí vamos a comenzar. Examinemos nosotros mismos. ¿En qué necesito ir cambiando? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Quitémonos eso de estar señalando a los demás. Fulano no cambia, el otro sigue igual. Olvídese de los demás. Enfoquémonos hacia nosotros mismos. ¿En qué es que yo debo de cambiar? ¿Sí? Mi cambio. Deje a los demás. Ahí que cada quien vaya decidiendo, pues, ¿verdad? Si lo va a hacer o no. Pero nosotros, desde ya, comencemos por tomar, como decía hace un momento, esas buenas decisiones. Y que cuando hayamos tomado esas decisiones, podamos administrar esas decisiones para verificar si en efecto esas decisiones que se han tomado son las correctas. Y si esas son las correctas, pues no se preocupe. Prosigamos a la meta, porque al final vamos a tener una corona incorruptible. Dice la palabra del Señor de que lo que hacemos en la viña del Señor no es en vano. Una recompensa vamos a tener. Así es que esta noche, ojalá me haya entendido, la idea de esta enseñanza es que aprendamos a proseguir la meta. ¿Sí? Ya aprendimos cómo hacerlo. Pues hagámoslo. Porque al final de ese enfoque, de esa decisión bien administrada, vamos a recibir la recompensa. ¿Sí? Y eso es lo que queremos. Que al final nosotros seamos recompensados por el Señor. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a darle gracias al Señor porque Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, alabo tu nombre, pidiéndote, Padre, que esta enseñanza haya quedado grabada en nuestros corazones. Es decir, que podamos proseguir la meta, ese supremo llamamiento, Señor, y que realmente el punto final de llegada sea estar contigo en tus mansiones gloriosas y celestiales. Gracias, bendito Padre. Bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice cada vida y que podamos, Señor, cada uno de nosotros enfocarnos en esa vía, enfocarnos en ese camino, en ese destino hasta alcanzar lo propuesto. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor les bendiga, estimada familia. Gracias por su atención y seguimos adelante porque esa es la orden del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Amén.